para que no se salga de la senda y que no estropeemos nuestro caminar. Hermanos, no pongamos la atención en cosas que nos acarrearán destrucción, como los problemas, las pruebas, las riquezas que a veces queremos tener, el estar mejor económicamente, y a veces terminamos malgastando nuestra alma, poniendo los ojos en las cosas del mundo, poniendo la mirada en cualquier cosa menos en el Señor. Hermanos, qué importante poder caminar mirando al Señor. ¿Saben que hoy veníamos para aquí y a la mañana temprano iban unos ciclistas y de pronto algo que pasó se me volvió una parábola? Porque venían unos bien mirando así para adelante, pero venía uno y de pronto hace así para atrás, y cuando hizo así para atrás casi se come uno de esos que hay en Camelia. Vieron que son negros ahí, claro, porque desvió. Y yo en el momento pensé, eso nos pasa a nosotros cuando desviamos nuestra mirada de Cristo, podemos torcernos en el camino. Hermanos, qué importante saber, el Señor nos abraza, nos levanta y nos sostiene, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, porque si retrocedemos no agradaremos al Señor. Y alguno dice, no, el Señor ama a todo el mundo. Sí, el Señor ama a la humanidad, pero tiene propósito con los que están en sus caminos. Amén. Queridos, oramos al Señor, cerramos nuestros ojos, oramos al Señor. No se distraiga por nada. En esta mañana, querido, tenemos que saber que aunque andemos en valles de sombra de muerte, tal vez atribulados en estos momentos, tal vez con dificultades o viendo lo que se viene por delante, tal vez, como dijo el apóstol, tal vez desnudos, pobres, enfermos, tristes, solos, pero no queremos retroceder en el camino de la fe. Lo que Dios nos dice. Dice que Él desnuda su brazo en favor de su pueblo. O sea, Él se pone en posición de actuar a favor de su pueblo. Por lo tanto, ten confianza, ten esperanza, porque el Señor es poderoso para levantarte, para sostenerte, hermanos. Dice en el versículo 10:38 que leímos, dice, si retrocediere, no agradará mi alma. Y mire, retroceder significa volver hacia atrás. Y buscando un poquito más en el diccionario, dice abandonar una acción que se ha empezado, o un plan, o un proyecto que se tiene ante la presencia de obstáculos y un peligro. O sea, voy avanzando, encuentro un peligro, o encuentro un obstáculo, encuentro algo para desanimarme, y ya bajo los brazos y me vuelvo atrás. Queridos, eso es retroceder. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que nada nos tiene que hacer retroceder. Hermanos, debemos extendernos hacia adelante, poner la mirada en todo lo que el Señor ha marcado en lo bueno. No debemos seguir enfocados en nuestras propias cosas, hermanos, porque cuando estamos enfocados en nuestras propias cosas, nos quitan de la presencia de Dios. Debemos desenfocarnos de los vicios, de las adicciones, aún relaciones destructivas. ¿Cuántos en este año tendrán y tienen que quitar personas de los WhatsApp, hermanos? Porque lo que no te bendice, te maldice. Lo que no te bendice, y aún a veces son familiares, hermanos, y no se le parte el corazón, pero hay que hacerlo. O marcarlo en límites. Porque no pueden inmiscuirse en tu matrimonio, no pueden inmiscuirse en tu finanza, no pueden sacarte lo que tú ganas desesperadamente aquí, mientras ellos capaz que por ahí lo están gastando de cualquier forma. Queridos, ¿cuánto tenemos que empezar a aprender? Queridos, ¿cuánto tenemos que desprendernos de los rencores, de las amarguras? Debemos avanzar en pos de lo que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, si retrocedemos, no agradaremos al Señor. Mire, hermanos, vivir con fe significa no descuidar ni renunciar a lo que el Señor nos ha dado. Porque yo tengo un objetivo, y ese objetivo nos tenemos que lanzar. Y ese objetivo es Cristo. Y ese objetivo es alcanzar las promesas del Señor. Cuando hoy estábamos cantando y yo me imaginaba de pronto danzando delante de la presencia del Señor, cuando esté delante de Él y corriendo para
porque tengo deseos. Amén. Si quiero vivir un poco más, no le voy a decir que ya la quiero palmar, pero también anhelo. Dijo el apóstol Pablo, estamos en este tiempo, en nuestra carne, pero realmente anhelamos ya estar en la presencia del Señor. Pero mientras estamos en esta carne, en este tiempo, no lo vivamos arrastrando los pies. Aprovechemos a ser felices. Estábamos preparando que tenemos la semana próxima unos días. El domingo estamos aquí, no vaya a pensar, ¡ay, no van a estar los pastores! Estamos aquí. Pero tenemos una conferencia para las personas que están solas, divorciados, separados, solos. Y yo estaba preparando y digo yo, ¿cuántos se enfrascan en su propio dolor, y no viven ni disfrutan la vida como tiene que ser? Pero eso no es solo para los que están solos y para los que de pronto no tienen una pareja al lado o algo, pero aún estando casados y no disfrutan de lo que tienen. Y en este estudio yo estaba poniendo y escribiendo qué es lo que impide que los matrimonios sean felices. ¿Sabe qué? El propio egoísmo, el querer tener la razón, el costarme bajar la cabeza. Los que están casados saben que es así, ¿sí o no? Amén. El amar más al otro que a mí mismo. Pero cuando no hay eso, entonces entran las dificultades, los pleitos, los celos, ahí. ¿Qué diferencia de poder vivir feliz y en la presencia del Señor? Con lo que el Señor nos ha dado. Queridos, debemos aprender que nada tiene que tirarnos para atrás. Dice la palabra del Señor, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, Dios te ayuda. Por lo tanto, aférrate al Señor y piensa, dice la palabra del Señor, dice, el justo vivirá por fe, o sea, creyendo en el Señor, sosteniéndonos en el Señor, apoyándonos en el Señor, mirando al Señor. Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando dice esto en Éxodo 14, nos habla de un hecho en que estaba el pueblo de Israel ante una dificultad muy grande y la palabra de Dios les dice, el Señor peleará por vosotros. ¿Por qué entonces nos afligimos tanto si el Señor dice que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos? Por eso es la importancia, queridos, de caminar por fe. Cuando tú caminas por fe, te afirmas en la palabra de Dios, la palabra de Dios se vuelve una realidad. Tú asumes esos textos y cuando vienen las dificultades, tú no te quedas en el camino y comienzas, Señor, yo lo creo. Tu palabra dice, Señor, yo sé que tú peleas conmigo. Yo sé que tú vas delante abriendo camino. Señor, yo sé que tú eres mi fortaleza. Amén. Y comienza a generarse en ti la esperanza y la confianza para seguir caminando. Hermanos, encontramos un Abraham que le creyó a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y la tierra donde estaba Abraham, era una tierra difícil, era una tierra complicada, era una tierra con mucha dificultad. Fíjese usted que era una tierra idólatra. Y él ahí conoció a Dios igual. Vio que a veces nosotros decimos que la familia que tengo no sirve para nada. Es que no me ayuda ninguno. Es que no, y nos sentimos condicionados del crecimiento espiritual por la familia, o por el trabajo, por el ambiente. Pero queridos, nada tiene que condicionar nuestra vida interna, nuestra vida espiritual. Abraham estaba en medio de una ciudad idólatra, pero él ahí conoció a su Dios. Y cuando Dios le habla, él empieza a caminar sin saber a dónde iba. Cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo, él por amor al Señor estaba dispuesto a hacerlo. Circunstancia difícil, complicada. Pero él dijo, no me volveré atrás, creeré. Y cuando el hijo lo mira y le dice, papá, ¿dónde está la oveja? ¿Dónde está el carnero para ser sacrificado? Él no le dijo, este Dios que me manda, no sabe lo que dijo, Dios proveerá. Amén. Hermanos, Dios es el que provee cada día. Por eso no aflojen tus brazos en estos 350 días que quedan. Vive por fe, confía, avanza, conquista, porque si retrocedemos, me conmueve esa palabra.
Si retrocedemos, no agradaremos al Señor. Si retrocedemos, piensa si tú en estos momentos estás agradando al Señor. Yo lo pienso por mí. Queridos, encontramos un Daniel que con sus amigos tuvieron en más la voluntad del Señor que sus propios temores y conceptos, y así fueron echados entre los leones y entre todas las demás cosas, y fueron echados al horno, bueno, Daniel al fuego con los leones y los amigos al horno de fuego, donde ahí dice que estaban ellos quemando, y si estaba quemando 7 veces lo pusieron 21, y si estaban 21 lo multiplicaron. ¿Por qué? Porque el enemigo y las circunstancias son así para probar nuestra fe. Querido, ¿cuánto necesitamos nosotros afirmarnos en el caminar? Hermanos, tantos hombres y mujeres que se mantuvieron en la fe y en las promesas del Señor, sabiendo del poder del Señor, sabiendo de lo grande que es Él. Por eso, querido, que tus brazos no bajen, aún en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. No te vuelvas atrás. No prometas algo cuando estás apurado y cuando estás mal. Y después cuando estás bien, aflojen tus brazos. No, porque el Señor es primero en todas las cosas. Y si le buscamos a Él, todas las cosas son cambiadas. Miren, hermanos, estaba leyendo en 1 Corintios 4, cuando dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. ¿Poder para qué? Poder para obrar grandemente. Hermanos, y cuando tú y yo somos pueblo de Dios, dice la Biblia que Dios desnuda su brazo a favor de su pueblo. Cuando vemos ese concepto, es el concepto de cuando antiguamente tenían las túnicas y todo lo demás, y para comenzar a trabajar en las labores se arremangaban. Nosotros mismos lo vemos. Si una mujer, yo veo a veces, veo las mujeres como amasan en la casa y ven que así tocan así con la punta de los dedos, no sé cómo hacen, ¿vio? Pero yo cuando voy a amasar en casa me arremango hasta aquí y le empiezo a dar ahí a la masa, lo que sea. Y empezamos con la faena de la casa, con lo que sea. Los hombres también, porque los hombres también limpian y cocinan. Pensé que no lo hacían. Pero fíjese usted, es la actitud. Me estoy arremangando porque estoy en posición de actuar. ¿Acaso los que tratan la blanca no tienen dinero? ¿Acaso los que tienen prostíbulos no tienen dinero? Claro que sí. ¿Y eso se lo provee el Señor? No, se lo provee el diablo. Para que esté tranquilito, estén aquí conmigo haciendo toda esa porquería y esas sandeces. Entonces, queridos, nosotros tenemos que ver que no nos podemos llevar por lo que vemos alrededor. Hay una batalla que tú tienes que batallar, y es tu propia batalla. ¿Y cuál es? La de mantenerte en la brecha sin volver atrás ni retroceder en el camino del Señor. Y a veces podemos retroceder en nuestros pensamientos. Decir de pronto, capaz que venimos bien, venimos sirviendo al Señor y algo nos para, algo nos frena en el camino y empezamos a retroceder y las cosas del Señor pasan a un segundo lugar. Tal vez de pronto en nuestra forma de comportarnos, ya como les dije al principio, vamos dejando de lado lo que es la santidad que teníamos al principio, ese amor, ese temor al Señor, y otras cosas ganan el lugar y vamos retrocediendo en nuestro nivel espiritual. ¿Y cuántas veces si miramos atrás? Posiblemente heridas que dicen, yo en un tiempo cómo servía al Señor, yo en un tiempo cómo buscaba al Señor, en un tiempo cómo, y leía la palabra del Señor, y hoy nada. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho que retrocedamos. A veces nos llenan de actividades, a veces estamos envueltos en un montón de cosas, y como dijo alguien, el diablo está llorando en la puerta de las iglesias porque todo el mundo le echa la culpa a él de lo que pasa, pero en realidad hay una carne, que es mi carne, que también le gusta hacer el mal. ¿O tu carne no le gusta hacer el mal? Nadie dice nada. Son todos unos santos que no sé qué hacemos aquí en la tierra. Pero mira el que está al lado tuyo y pregúntale, ¿te gusta hacer el mal a tu carne? ¿Le gusta hacer el mal a tu carne? Sí, le gusta. Le gusta, claro que sí, Rubén Baldo, claro que sí. Fíjense, hermanos,
nosotros tenemos que entender que el caminar en el Señor tiene que ser algo en nuestras vidas permanente. Nosotros no podemos creer a medias y decir, bueno, un pasito para adelante, como la canción, un pasito para adelante María, dos pasitos como para atrás, no sé cómo dice, o algo así, no sé qué dice, la alabanza del domingo próximo, no sé qué dice, pero fíjese usted que de pronto nosotros no podemos estar así, porque no vamos a avanzar nunca, hermanos. Vamos a entrar en un balanceo y no vamos a avanzar nunca. Un paso para adelante, pero un paso para atrás. Un paso para adelante. En un culto prometo, sí Señor, yo te voy a buscar, yo te voy a servir, yo voy a estar. Pero de pronto empezamos a aflojar en el camino, queridos. Y eso lo que prometimos se olvida. Hermanos, es tiempo de buscar que las oportunidades de la vida puedan llegar a nosotros y nosotros saber aprovecharlas. Es un privilegio, hermano, que tú y yo podamos tener un lugar donde congregamos. Es un privilegio que tú y yo podamos tener una palabra que leer física, porque hay cantidad de gente con la iglesia perseguidas. Es un privilegio el poder decir que soy cristiano. Es un privilegio. Y a veces, hermano, pensamos en las iglesias perseguidas y pensamos solamente, capaz que en las de Asia, en las de China, que persiguen a los cristianos, o en tantas otras. Pero, queridos, tenemos países en Centroamérica que están persiguiendo a los cristianos solamente por el hecho de ser cristianos. ¿Cuánto necesitamos nosotros valorar lo que tenemos? Hay iglesias que están siendo quemadas en Centroamérica. Y sabe que estaba leyendo en estos días, que dice que por mes, escúcheme lo que le voy a decir, por mes, dejan el pastorado 1.760 pastores, porque están agobiados, destruidos, desmoralizados por las situaciones que se presentan alrededor y en las congregaciones. Cuando yo leí eso, yo dije qué poco consciente que a veces somos. Digo, pues yo también soy oveja, tengo mis pastores por encima de mí. Y digo yo, qué poco consciente que somos a veces de valorar lo que Dios nos ha dado. Y vamos aflojando en el camino, queridos. Y vamos de pronto dejando que las circunstancias nos ganen, que el desánimo nos gane, que la apatía nos gane. Y dice la palabra del Señor que debemos tener una cosa en cuenta. Y esto tiene que hacerse real en nosotros. El Señor dice que ha sido abierto un camino, y ese camino es Cristo Jesús, y todo el que necesita puede correr a Él, y Él estará con sus brazos abiertos para levantar, restaurar, hacer todas las cosas nuevas. Hermanos, a nuestras vidas todos los días nos llegan problemas, ¿o no? Todos los días. Tú te despiertas y el primer ojo que abre, como dice Pastor uno o el otro, el primer ojo que abres, tú sabes que algo puede haber. Entonces, capaz que te peleaste con tu esposa o con tu esposo y no arreglaste cuenta. Entonces tú abres el ojo y ¿qué ves? Lo ves aguado. Y si el esposo se fue a dormir a otra habitación, muy mal hecho, porque nunca hay que abandonar el lecho conyugal. Amén. Sí, amén. Nunca, porque mire, parece una tontería, pero a veces lo vemos en las películas. Cuando lo primero que se empiezan a pelear, ¿qué hace? Coge la almohada y se van a la sala. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y entonces, ¿y sabe una cosa? Hay algo que Dios ha hecho con el matrimonio, y es el hecho, dice que el hecho conyugal. Esto, mire, no lo tengo para compartirlo, pero se lo digo porque entiendo que tengo que decirlo. El hecho conyugal es algo que ha sido consagrado. Y cuando nosotros abandonamos la posición que Dios nos ha dado, el enemigo aprovecha para comernos y destruirnos. Por lo único que usted puede abandonar, si quiere, el hecho conyugal, si tiene COVID. Pero nosotros cuando tuvimos el COVID, dice mi esposo, ¿querés irte a otra habitación? ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a otra habitación? Nos contagiamos, los dos nos contagiamos. Pero, queridos, hay una cuestión que nosotros tenemos que cuidar, porque el enemigo aprovecha a dañar los matrimonios. Pero siguiendo con el tema que les estaba compartiendo, queridos, siempre vamos a tener dificultades. Abrimos un ojo, ya tenemos la primera dificultad y ya comienzan las complicaciones. Vamos al trabajo, tal vez tú sales, pierdes el bus, estás abrumado, un montón de cosas. Ya comienza tu mente, tu corazón a estar agitado. Nadie nos libramos de las dificultades.
Y eso sumando las dificultades que aparecen mucho más grandes con el día a día y con todas las cosas. Hermanos, y cuando vienen las dificultades, nuestra alma, nuestras emociones se hacen como que se estrujasen, se hacen como en un puño. De pronto empezamos a tambalear en la fe, empezamos a pensar, pero ¿será que Dios no me ama? ¿Pero será que Dios no está conmigo? ¿Pero qué pasa? A veces nos defraudan los seres humanos y el ser humano, ¿no?, que somos nosotros, directamente pensamos como que el que nos ha defraudado es Dios. Pero el único que defrauda es el ser humano. Y nosotros tenemos que pensar que Dios nunca nos va a defraudar, hermanos. Nunca. Tú puedes confiar en Dios y puedes creer a Dios. Y Dios siempre, siempre, siempre tiene lo mejor. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos manipuladores de nacimiento. Y algunos dirán, yo jamás. ¿Que no? Cuando tú eras pequeño, tú manipulabas también. Llorabas porque quería el biberón. Y cuando querías que te levanten, también, como yo también lo he hecho. Y los hijos nuestros lo siguen haciendo. Y después de grande, muchas veces seguimos acarreando la manipulación. Esto va a decir micro. No, las mujeres somos expertas, por eso debemos cuidarnos. Pero también los hombres son expertos. Porque el ser humano es así. Cuando nosotros entramos en eso, de pronto a nosotros nos parece que podemos resolver los problemas, que podemos manipular a Dios diciéndole, claro que no vamos a decir, uy, estoy manipulando a Dios. No, lo hacemos inconscientemente. Señor, haz así, obras así. Señor, yo necesito que me resuelvas esto. ¿Y si Dios no quiere resolverte eso? ¿Tiene obligación de hacerlo? No. Él, lo único que tiene ahí, porque es su esencia, es el amor hacia nosotros. Pero Él no tiene ninguna obligación de responder nuestras oraciones. Pero su amor lo lleva a hacerlo. Queridos, ¿cuánto nosotros tenemos que pensar que no tenemos que estar manipulando? ¿Sabe cuál es la oración que nosotros deberíamos aprender a hacer? Señor, sea hecha tu voluntad. Y cuando tu voluntad sea hecha, yo aceptaré tu voluntad. Porque eso es. Pero a veces estamos, sí, aquel trabajo, sí, aquello, sí, Señor. Y le dirigimos la vida como el que dirige el tráfico, ¿vio? Que está para allá, cuando están estropeados los semáforos. Están los guardias ahí haciendo para allá. Y nosotros queremos hacerle al Señor así. Y aún cuando otros vemos que otro tiene algo más, decimos, pero mira, Señor, ¿cómo ese tiene y yo no tengo? ¿Y por qué Dios está obligado a que tú tengas? Si tú le amas al Señor, le vas a amar aunque Dios no te dé nada. Amén. Eso es para pensar, es para reflexionar. Queridos, el texto que leímos al comienzo nos muestra dos verdades muy fuertes espirituales. Mire, una dice que el cristiano avanza y el cristiano no retrocede. ¿Cuánto buscará en este tiempo el enemigo hacer que tú retrocedas? Que yo retroceda. ¿Por qué? Porque es la forma de debilitarnos, es la forma que vayamos bajando los brazos. Y mire, cuando hablamos de vivir por fe, significa avanzar, significa accionar, significa estar en la brecha. Y cuando nosotros avanzamos es solamente porque nos apoyamos en el Señor y podemos caminar en el Señor. Porque a veces nosotros pensamos que el ser humano cuando prospera, alguien que no conoce a Dios y prospera y todo lo demás, algo más que hablábamos en el discipulado los miércoles, por eso es tan interesante que usted pueda hacer los discipulados, es que el diablo también prospera. Y usted me va a decir, pero ¿cómo, pastora? Mire, ¿acaso los traficantes de drogas no tienen dinero? Nos hemos gastado ya 15 días de este año 2023. Y nos queda 350 días para vivirlo todavía. Pero no hemos gastado 15. Queridos, y cuando nosotros pensamos en la forma segura de caminar estos 350 días que quedan por delante, y algunos pensamos, bueno, a ver cómo me va, a ver cómo va este año y todo lo demás. Pero mire, la única forma de caminar seguro estos 350 días que quedan por delante es que realmente podamos caminar justo delante del Señor y que podamos caminar, como dice el texto que leí al principio, que podamos caminarlo en fe.
podamos caminarlo en las manos del Señor. Podamos caminarlo alzando nuestros ojos al Señor, porque de Él viene toda respuesta. Amén. Hermano, hermana, ¿cuánto debemos cuidarnos en el día a día? Porque si hay algo que quiere ser robado de nuestra vida, es el que tú y yo cada día seamos más justos delante del Señor. Porque el enemigo es el que ha venido a dañar nuestras almas. Y de una o de otra forma va a querer que tú y yo caigamos en el camino. Y que tú y yo destruyamos nuestro matrimonio, que tú y yo destruyamos nuestra enseñanza a los hijos, que tú y yo destruyamos nuestro respeto a los padres. ¿Por qué? Porque ha venido a dañar justamente a la humanidad. Y hablábamos en el discipulado el día miércoles, estábamos hablando sobre el ayuno y la oración, y decíamos con las hermanas que fíjese usted que cuando nosotros andamos medio chungo, ¿vio? Medio así, para allá, ni esto, y puede ser que vengamos hasta la iglesia, pero andamos así, ¿vio? Como la torta medio mal volteada. Y de pronto cuando andamos así, parece que todas las cosas estuviesen más tranquilas, pero cuando de pronto empezamos a afirmarnos, buscamos al Señor, empezamos a ayunar, tenemos nuestro tiempo de búsqueda, nuestro tiempo de estar en la presencia del Señor, empiezan las luchas fuertes y te da ganas de decir, bueno Señor, voy a dejar de orar porque el enemigo se enfurece. Claro que se enfurece, porque cuando andamos para allá ni para allá, el enemigo está tranquilo, nos tiene entretenidos, pero cuando hay vidas que deciden ponerse en la brecha, cuando hay vidas que deciden decir, Señor, aquí estoy para vivir en santidad, para buscarte, para dejar el mal hablar, para dejarte los malos pensamientos, para dejarte las malas expresiones, para dejarte lo que sea, entonces ahí el enemigo empieza a ver que hay alguien que se está acercando al fuego que es Dios mismo. Y no un fuego consumidor en cuanto a, sino que cuando nos acercamos el fuego de Dios nos va envolviendo. Dice la palabra que es fuego consumidor porque consume todo lo que nos sirve y lo que nos vale en nuestro interior. Pero Él lo que quiere es que las vidas sean rescatadas. Hermanos, cuando nosotros decimos obedecer al Evangelio, nos entregamos al Señor en algún momento de nuestras vidas, comenzamos e hicimos un pacto. Y en ese pacto, queridos, comenzó un deseo de cumplir la voluntad del Señor. Y a ti te habrá pasado seguramente cuando tú aceptaste al Señor en los primeros tiempos por primera vez. Y tú empezaste a caminar fiel y esforzándote. Y si hablabas algo descomedido, uy, no tengo que cambiar esta forma. Si tenías alguna expresión mal, si de pronto, no sé, hacías cosas que no correspondían, empezabas a cuidarte. Porque había un temor ahí en tu corazón. No miedo, sino temor santo. Pero sabe que con el tiempo nos vamos acomodando y ese temor santo se va perdiendo y entonces permitimos que ciertas cosas vayan llegando a nuestras vidas. Ya no nos da lo mismo, contamos chistes que no son de buen color, ya hacemos las bromas que son pesadas, total, ya nos vamos permitiendo ciertas cosas. Cuando están de pronto los compañeros nos envolvemos en el mismo ambiente, diciendo cualquier guardarada y un montón de cosas, porque nos vamos permitiendo ciertas cosas, porque nos vamos acostumbrando a la presencia del Señor. Y como el Señor ha estado y ha prometido estar, nosotros de pronto nos volvemos casi colegas con el Señor. Pero nunca debemos llegar a ese punto. Porque ese punto de colegueo con el Señor es lo que nos lleva a que nos empecemos a deslizar. Porque donde hay confianza, ¿qué dice el dicho? Da asco. Y muchas veces nos pasa eso. Entramos en tanta confianza con el Señor que empezamos de pronto como a aflojar y nos vamos deslizando. Vamos permitiendo que la mentira nos gane, vamos permitiendo tantas otras cosas. Querido, seré con nadie que se aleje, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Qué fuerte y qué claro que está en la palabra del Señor. Yo te pregunto, ¿tú eres de los que se apartan? No me lo digas. Piénselo nomás. Después mejor me responde al final. Porque algunos pensamos que apartar es dejar de venir a la iglesia, pero hay muchas cosas que empiezan a apartarnos de lo que es la presencia del Señor.
Cuando nosotros leemos que aquí dice que el justo vivirá por fe, y justo, pastor, ¿cómo es el texto de este mes? Torre fuerte es el nombre de Jehová, y el justo que corre a él será levantado. ¿Cuántos justos hay en esta mañana aquí? Amén. ¡Qué poquito! ¿O no desayunaron? Los justos me parece que están estropeaditos. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? Amén. Dice el texto que dice el pastor que a él va a correr el justo y va a ser levantado. ¿Usted se siente justo delante del Señor? Mire, le voy a llevar a ver para ampliar un poquito lo que es la idea de la palabra justo. En el idioma griego, fíjese usted que la palabra justo se refiere a cualquiera que camina y anda en comportamiento recto. Es la persona que vive en una actitud de rectitud, tanto en las normas divinas como humanas. O sea que es alguien que está buscando caminar en las cosas de Dios de acuerdo al corazón de Dios. Y en el hebreo, porque eso era en el griego, y en el hebreo simboliza recto. Ahora usted vaya diciendo, este estoy bien, este estoy ok, 10 puntos. En el hebreo significa recto, correcto, derecho ante los ojos de Dios, equitativo, honrado espiritualmente, uno que tiene sus cuentas al día con Dios. Mira el que está al lado tuyo y dile, ¿tú eres justo? Ajá, pregúntele nada más. Queridos, cuando nosotros empezamos a indagar en la palabra del Señor, la palabra de Dios te empieza a ampliar el panorama de lo que es. A veces decimos textos muy apresuradamente y todo lo demás, pero qué importante es saber la palabra de Dios un poquito más allá. Cuando yo leí que lo que significa en el hebreo, uno que tiene sus cuentas al día con Dios, o sea que no puede ser censurado por nada. No puede ser, ¿por qué? Porque tanto delante de los demás es un buen testimonio y principalmente delante de Dios. Y alguno dice, yo me considero justo, yo no hago mal a nadie. Dice la Biblia que no hay un solo justo en el mundo. ¿Por qué? Porque todos pecamos. El hecho es que cada día buscamos mejorar y ir hacia esa justicia que el Señor nos ha marcado y hacia lo que el Señor nos ha estipulado. O sea, querido, que de acuerdo a estas dos versiones, tanto en el griego como en el hebreo, el justo es aquel que ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra del Señor. Ahí es donde es el hálito, es el aliento de Dios. Entonces, cuando tú quieres saber qué es lo que odia a Dios, ve a la palabra. ¿Qué es lo que ama a Dios? Ve a la palabra, porque la palabra te lo dice. Y mire, y cuando pensamos en la palabra justo, aquel que ama a Dios y que ama lo que Dios ama y que odia lo que Dios odia, también nos habla de ese hecho que delante del público pero hay una transparencia, pero también en la intimidad hay una transparencia. Porque, queridos, muchas veces nosotros delante de los demás podemos cuidarnos y podemos tener una sonrisa de oreja a oreja y podemos tener buenas actitudes y podemos tener todo lo demás. Pero cuando cerramos la puerta en casa, ¿qué pasa en nuestro dormitorio? ¿Qué pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa en ese interior nuestro? Realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente podemos decir, soy justo delante del Señor? ¿O estoy tratando de caminar en una justicia que Dios apruebe y que a Dios le guste? Fíjese usted que el lema de este año es caminando juntos. ¿Y hoy qué día es? Nos hemos gastado ya 15 días de este año 2023. Y nos queda 350 días para vivirlo todavía. Pero no hemos gastado 15. Queridos, y cuando nosotros pensamos en la forma segura de caminar estos 350 días que quedan por delante, y algunos pensamos, bueno, a ver cómo me va, a ver cómo va este año y todo lo demás, pero mire, la única forma
de caminar seguro estos 350 días que quedan por delante es que realmente podamos caminar justo delante del Señor y que podamos caminar, como dice el texto que leí al principio, que podamos caminarlo en fe. Podamos caminarlo en las manos del Señor. Podamos caminarlo alzando nuestros ojos al Señor, porque de Él viene toda respuesta. Amén. Hermano, hermana, ¿cuánto debemos cuidarnos en el día a día? Porque si hay algo que quiere ser robado de nuestra vida, es el que tú y yo cada día seamos más justos delante del Señor. Porque el enemigo es el que ha venido a dañar nuestras almas. Y de una o de otra forma va a querer que tú y yo caigamos en el camino. Y que tú y yo destruyamos nuestro matrimonio, que tú y yo destruyamos nuestra enseñanza a los hijos, que tú y yo destruyamos nuestro respeto a los padres. ¿Por qué? Porque ha venido a dañar justamente a la humanidad. Y hablábamos en el discipulado el día miércoles, estábamos hablando sobre el ayuno y la oración, y decíamos con las hermanas que fíjese usted que cuando nosotros andamos medio chungo, ¿vio? Medio así, para allá, ni esto, y puede ser que vengamos hasta la iglesia, pero andamos así, ¿vio? Como la torta medio mal volteada. Y de pronto cuando andamos así, parece que todas las cosas estuviesen más tranquilas, pero cuando de pronto empezamos a afirmarnos, buscamos al Señor, empezamos a ayunar, tenemos nuestro tiempo de búsqueda, nuestro tiempo de estar en la presencia del Señor, empiezan las luchas fuertes y te da ganas de decir, bueno Señor, voy a dejar de orar porque el enemigo se enfurece. Claro que se enfurece, porque cuando andamos para allá ni para allá, el enemigo está tranquilo, nos tiene entretenidos, pero cuando hay vidas que deciden ponerse en la brecha, cuando hay vidas que deciden decir, Señor, aquí estoy para vivir en santidad, para buscarte, para dejar el mal hablar, para dejarte los malos pensamientos, para dejarte las malas expresiones, para dejarte lo que sea, entonces ahí el enemigo empieza a ver que hay alguien que se está acercando al fuego que es Dios mismo. Y no un fuego consumidor en cuanto a, sino que cuando nos acercamos el fuego de Dios nos va envolviendo. Dice la palabra que es fuego consumidor porque consume todo lo que nos sirve y lo que nos vale en nuestro interior. Pero Él lo que quiere es que las vidas sean rescatadas. Hermanos, cuando nosotros decimos obedecer al Evangelio, nos entregamos al Señor en algún momento de nuestras vidas, hicimos un pacto. Y en ese pacto, queridos, comenzó un deseo de cumplir la voluntad del Señor. Y a ti te habrá pasado seguramente cuando tú aceptaste al Señor en los primeros tiempos por primera vez. Y tú empezaste a caminar fiel y esforzándote. Y si hablabas algo descomedido, uy, no tengo que cambiar esta forma. Si tenías alguna expresión mal, si de pronto, no sé, hacías cosas que no correspondían, empezabas a cuidarte. Porque había un temor ahí en tu corazón. No miedo, sino temor santo. Pero sabe que con el tiempo nos vamos acomodando y ese temor santo se va perdiendo y entonces permitimos que ciertas cosas vayan llegando a nuestras vidas. Ya no nos da lo mismo, contamos chistes que no son de buen color, ya hacemos las bromas que son pesadas, total, ya nos vamos permitiendo ciertas cosas. Cuando están de pronto los compañeros nos envolvemos en el mismo ambiente, diciendo cualquier guardarada y un montón de cosas, porque nos vamos permitiendo ciertas cosas, porque nos vamos acostumbrando a la presencia del Señor. Y como el Señor ha estado y ha prometido estar, nosotros de pronto nos volvemos casi colegas con el Señor. Pero nunca debemos llegar a ese punto. Porque ese punto de colegueo con el Señor es lo que nos lleva a que nos empecemos a deslizar. Porque donde hay confianza, ¿qué dice el dicho? Da asco. Y muchas veces nos pasa eso. Entramos en tanta confianza con el Señor que empezamos de pronto como a aflojar y nos vamos deslizando. Vamos permitiendo que la mentira nos gane, vamos permitiendo tantas otras cosas. Querido, el Señor dice que ha sido abierto un camino y ese camino es Cristo Jesús y todo el que necesita puede correr a Él y Él estará con sus brazos abiertos para levantar, restaurar, hacer todas las cosas nuevas. Hermanos, a nuestras vidas todos los días nos llegan problemas, ¿o no? Sí. Todos los días. Tú te despiertas y el primer ojo que abre, como dice Pastor, uno o el otro,
el primer ojo que abres, tú sabes que algo puede haber. Entonces capaz que te peleaste con tu esposa o con tu esposo y no arreglaste cuenta. Entonces tú abres el ojo y ¿qué ves? Lo ves aguado. Y si el esposo se fue a dormir a otra habitación, muy mal hecho, porque nunca hay que abandonar el lecho conyugal. Amén. Sí, amén. Nunca, porque mire, parece una tontería, pero a veces lo vemos en las películas. Cuando lo primero que se empiezan a pelear, ¿qué hace? Coge la almohada y se van a la sala. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y entonces, ¿y sabe una cosa? Hay algo que Dios ha hecho con el matrimonio y es el hecho, dice que el hecho conyugal. Esto, miren, no lo tengo para compartirlo, pero se lo digo porque entiendo que tengo que decirlo. El hecho conyugal es algo que ha sido consagrado. Y cuando nosotros abandonamos la posición que Dios nos ha dado, el enemigo aprovecha para comernos y destruirnos. Por lo único que usted puede abandonar, si quiere el hecho conyugal, si tiene el COVID. Pero nosotros cuando tuvimos el COVID, yo dice mi esposo, ¿querés irte a otra habitación? ¿Qué? Nos vamos a ir a otra habitación. Nos contagiamos, los dos nos contagiamos. Pero queridos, hay una cuestión que nosotros tenemos que cuidar, porque el enemigo aprovecha a dañar los matrimonios. Pero siguiendo con el tema que les estaba compartiendo, queridos, siempre vamos a tener dificultades. Abrimos un ojo, ya tenemos la primera dificultad y ya comienzan las complicaciones, vamos al trabajo, tal vez tú sales, pierdes el bus, estás abrumado, un montón de cosas, ya comienza tu mente, tu corazón a estar agitado. Nadie nos libramos de las dificultades. Y eso sumando las dificultades que aparecen mucho más grandes con el día a día y con todas las cosas. Hermanos, y cuando vienen las dificultades, nuestra alma, nuestras emociones se hacen como que se estrujasen, se hacen como en un puño. De pronto empezamos a tambalear en la fe, empezamos a pensar, pero ¿será que Dios no me ama? ¿Pero será que Dios no está conmigo? ¿Pero qué pasa? A veces nos defraudan los seres humanos y el ser humano, ¿no?, que somos nosotros, directamente pensamos como que el que nos ha defraudado es Dios. Pero el único que defrauda es el ser humano. Y nosotros tenemos que pensar que Dios nunca nos va a defraudar, hermanos. Nunca. Tú puedes confiar en Dios y puedes creer a Dios. Y Dios siempre, siempre, siempre tiene lo mejor. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos manipuladores de nacimiento. Y algunos dirán, yo jamás. ¿Que no? Cuando tú eras pequeño, tú manipulabas también. Llorabas porque quería el biberón. Y cuando querías que te levanten, también, como yo también lo he hecho. Y los hijos nuestros lo siguen haciendo. Y después de grande, muchas veces seguimos acarreando la manipulación. Esto va a decir micro. No, las mujeres somos expertas, por eso debemos cuidarnos. Pero también los hombres son expertos. Porque el ser humano es así. Cuando nosotros entramos en eso, de pronto a nosotros nos parece que podemos resolver los problemas, que podemos manipular a Dios diciendo, claro que no vamos a decir, uy, estoy manipulando a Dios. No, lo hacemos inconscientemente. Señor, haz así, obras así. Señor, yo necesito que me resuelvas esto. ¿Y si Dios no quiere resolverte eso? ¿Tiene obligación de hacerlo? No. Él, lo único que tiene ahí, porque es su esencia, es el amor hacia nosotros. Pero no tiene ninguna obligación de responder nuestras oraciones. Pero su amor lo lleva a hacerlo. Queridos, ¿cuánto nosotros tenemos que pensar que no tenemos que estar manipulando? ¿Sabe cuál es la oración que nosotros deberíamos aprender a hacer? Señor, sea hecha tu voluntad. Y cuando tu voluntad sea hecha, yo aceptaré tu voluntad. Porque eso es. Pero a veces estamos, sí, aquel trabajo, sí, aquello, sí, Señor. Y le dirigimos la vida como el que dirige el tráfico, ¿vio? Que está para allá, para allá, para allá, cuando te están estropeados los semáforos. Están los guardias ahí haciendo para allá, para allá, para allá, para allá. Y nosotros queremos hacerle al Señor así. Y aun cuando otros vemos que otro tiene algo más, decimos, pero mira, Señor, cómo ese tiene y yo no tengo. ¿Y por qué Dios está obligado a que tú tengas? Si tú le amas al Señor, le vas a amar aunque Dios no te dé nada. Amén. Eso es para pensar, es para reflexionar. Queridos, el texto que leímos al comienzo nos muestra dos verdades muy fuertes espirituales.
Mire, una dice que el cristiano avanza y el cristiano no retrocede. ¿Cuánto buscará en este tiempo el enemigo hacer que tú retrocedas, que yo retroceda? ¿Por qué? Porque es la forma de debilitarnos, es la forma que vayamos bajando los brazos. Y mire, cuando hablamos de vivir por fe, significa avanzar, significa accionar, significa estar en la brecha. Y cuando nosotros avanzamos es solamente porque nos apoyamos en el Señor y podemos caminar en el Señor. Porque a veces nosotros pensamos que el ser humano cuando prospera, alguien que no conoce a Dios y prospera y todo lo demás, algo más que hablábamos en el discipulado los miércoles, por eso es tan interesante que usted pueda hacer los discipulados, es que el diablo también prospera. Y usted me va a decir, pero ¿cómo, pastora? Mire, ¿acaso los traficantes de drogas no tienen dinero? ¿Acaso los que tratan la blanca no tienen dinero? ¿Acaso los que tienen prostíbulos no tienen dinero? ¡Claro que sí! ¿Y eso se lo provee el Señor? No, se lo provee el diablo. Para que esté tranquilito, estén aquí conmigo haciendo todas esas porquerías y esas sandeces. Entonces, queridos, nosotros tenemos que ver que no nos podemos llevar por lo que vemos alrededor. Hay una batalla que tú tienes que batallar y es tu propia batalla. ¿Y cuál es? La de mantenerte en la brecha sin volver atrás ni retroceder en el camino del Señor. Y a veces podemos retroceder en nuestros pensamientos. Decir de pronto, capaz que venimos bien, venimos sirviendo al Señor y algo nos para, algo nos frena en el camino y empezamos a retroceder y las cosas del Señor pasan a un segundo lugar. Tal vez de pronto en nuestra forma de comportarnos, ya como les dije al principio, vamos dejando de lado lo que es la santidad que teníamos al principio, ese amor, ese temor al Señor y otras cosas van en el lugar y vamos retrocediendo en nuestro nivel espiritual. ¿Y cuántas veces si miramos atrás? Posiblemente hay vidas que dicen, yo en un tiempo cómo servía al Señor, yo en un tiempo cómo buscaba al Señor, en un tiempo cómo, y leía la palabra del Señor. Y hoy nada. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho que retrocedamos. A veces nos llena de actividades, a veces estamos envueltos en un montón de cosas. Y como dijo alguien, el diablo está llorando en la puerta de las iglesias porque todo el mundo le echa la culpa a él de lo que pasa. Pero en realidad hay una carne, que es mi carne, que también le gusta hacer el mal. ¿O tu carne no le gusta hacer el mal? Nadie dice nada. Son todos unos santos que no sé qué hacemos aquí en la tierra. Pero mira el que está al lado tuyo y pregúntale, ¿te gusta hacer el mal a tu carne? ¿Le gusta hacer el mal a tu carne? Sí, le gusta. Le gusta, claro que sí, Rubén Baldo, claro que sí. Fíjense, hermanos, nosotros tenemos que entender que el caminar en el Señor tiene que ser algo en nuestras vidas permanente. Nosotros no podemos creer a medias y decir, bueno, un pasito para adelante, como la canción, un pasito para adelante María, dos pasitos como para atrás, no sé cómo dice, o algo así, no sé qué dice, la alabanza del domingo próximo, no sé qué dice, pero fíjese usted que de pronto nosotros no podemos estar así, porque no vamos a avanzar nunca, hermanos. Vamos a entrar en un balanceo y no vamos a avanzar nunca. Un paso para adelante, pero un paso para atrás. Un paso para adelante. En un culto prometo, sí, Señor, yo te voy a buscar, yo te voy a servir, yo voy a estar. Pero de pronto empezamos a aflojar en el camino, queridos. Y eso es lo que prometimos, se olvida. Hermanos, es tiempo de buscar que las oportunidades de la vida puedan llegar a nosotros y nosotros saber aprovecharlas. Es un privilegio, hermano, que tú y yo podamos tener un lugar donde congregamos. Es un privilegio que tú y yo podamos tener una palabra que leer física, porque hay cantidad de gente con las iglesias perseguidas. Es un privilegio el poder decir que soy cristiano. Es un privilegio. Y a veces, hermano, pensamos en las iglesias perseguidas y pensamos solamente, capaz que en las de Asia, en las de China, que persiguen a los cristianos, o en tantas otras. Pero, queridos, tenemos países en Centroamérica que están persiguiendo a los cristianos solamente por el hecho de ser cristianos. ¿Cuánto necesitamos nosotros valorar lo que tenemos?
Hay iglesias que están siendo quemadas en Centroamérica. Y sabe que estaba leyendo en estos días, que dice que por mes, escúcheme lo que le voy a decir, por mes, dejan el pastorado 1.760 pastores, porque están agobiados, destruidos, desmoralizados por las situaciones que se presentan alrededor y en las congregaciones. Cuando yo leí eso, yo dije qué poco consciente que a veces somos. Digo, pues yo también soy oveja, tengo mis pastores por encima de mí. Y digo yo, qué poco consciente que somos a veces de valorar lo que Dios nos ha dado. Y vamos aflojando en el camino, queridos. Y vamos de pronto dejando que las circunstancias nos ganen, que el desánimo nos gane, que la apatía nos gane. Y dice la palabra del Señor que debemos tener una cosa en cuenta, y esto tiene que hacerse real en nosotros. Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando dice esto en Éxodo 14, nos habla de un hecho en que estaba el pueblo de Israel ante una dificultad muy grande, y la palabra de Dios les dice: el Señor peleará por vosotros. ¿Por qué entonces nos afligimos tanto si el Señor dice que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos? Por eso es la importancia, querido, de caminar por fe. Cuando tú caminas por fe, te afirmas en la palabra de Dios, la palabra de Dios se vuelve una realidad. Tú asumes esos textos, y cuando vienen las dificultades, tú no te quedas en el camino y comienzas: Señor, yo lo creo. Tu palabra dice: Señor, yo sé que tú peleas conmigo. Yo sé que tú vas delante abriendo camino. Señor, yo sé que tú eres mi fortaleza. Amén. Y comienza a generarse en ti la esperanza y la confianza para seguir caminando. Hermanos, encontramos un Abraham que le creyó a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y la tierra donde estaba Abraham, era una tierra difícil, era una tierra complicada, era una tierra con mucha dificultad. Fíjese usted que era una tierra idólatra, y él ahí conoció a Dios igual. Vio que a veces nosotros decimos: es que la familia que tengo no sirve para nada, es que no me ayuda ninguno, es que no, y nos sentimos condicionados al crecimiento espiritual por la familia, o por el trabajo, por el ambiente. Pero, queridos, nada tiene que condicionar nuestra vida interna, nuestra vida espiritual. Abraham estaba en medio de una ciudad idólatra, pero él ahí conoció a su Dios. Y cuando Dios le habla, él empieza a caminar sin saber a dónde iba. Cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo, él, por amor al Señor, estaba dispuesto a hacerlo. Circunstancia difícil, complicada. Pero él dijo: no me volveré atrás, creeré. Y cuando el hijo lo mira y le dice: papá, ¿dónde está la oveja? ¿Dónde está el carnero para ser sacrificado? Él no le dijo: este Dios que me manda, no sabe lo que dijo. Dios proveerá. Hermanos, Dios es el que provee cada día. Por eso no aflojen tus brazos en estos 350 días que quedan. Vive por fe, confía, avanza, conquista. Porque si retrocedemos, me conmueve esa palabra, si retrocedemos, no agradaremos al Señor. Si retrocedemos, piensa si tú en estos momentos estás agradando al Señor. Yo lo pienso por mí. Queridos, encontramos un Daniel que con sus amigos tuvieron en más la voluntad del Señor que sus propios temores y conceptos, y así fueron echados entre los leones y entre todas las demás cosas, y fueron echados al horno, Daniel al fuego con los leones, y los amigos al horno de fuego, donde ahí dice que estaban ellos quemando, y si estaba quemando 7 veces lo pusieron 21, y si estaban 21 lo multiplicaron. ¿Por qué? Porque el enemigo y las circunstancias son así para probar nuestra fe. Querido, ¿cuánto necesitamos nosotros afirmarnos en el caminar? Hermanos, tantos hombres y mujeres que se mantuvieron en la fe y en las promesas del Señor, sabiendo del poder del Señor, sabiendo de lo grande que es Él. Por eso, querido, que tus brazos no bajen, aún en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. No te vuelvas atrás. No prometas algo cuando estás apurado y cuando estás mal, y después cuando estás bien aflojen tus brazos. No,
porque el Señor es primero en todas las cosas. Y si le buscamos a Él, todas las cosas son cambiadas. Miren, hermanos, estaba leyendo en 1 Corintios 4, cuando dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. ¿Poder para qué? Poder para obrar grandemente. Hermanos, y cuando tú y yo somos pueblo de Dios, dice la Biblia que Dios desnuda su brazo a favor de su pueblo. Cuando vemos ese concepto, es el concepto de cuando antiguamente tenían las túnicas y todo lo demás, y para comenzar a trabajar en las labores se arremangaban. Nosotros mismos lo vemos. Si una mujer, yo veo a veces, veo las mujeres como amasan en la casa y ven que se tocan así con la punta de los dedos, no sé cómo hacen, ¿vio? Pero yo cuando voy a amasar en casa me arremango hasta aquí y le empiezo a dar ahí a la masa, lo que sea. Y empezamos con la faena de la casa, con lo que sea. Los hombres también, porque los hombres también limpian y cocinan. Pensé que no lo hacían. Pero fíjese usted, es la actitud. Me estoy arremangando porque estoy en posición de actuar. Lo que Dios nos dice. Dice que Él desnuda su brazo en favor de su pueblo. O sea, Él se pone en posición de actuar a favor de su pueblo. Por lo tanto, ten confianza, ten esperanza, porque el Señor es poderoso para levantarte, para sostenerte, hermanos. Dice en el versículo 10:38 que leímos, dice, si retrocediere, no agradará mi alma. Y mire, retroceder significa volver hacia atrás. Y buscando un poquito más en el diccionario, dice, abandonar una acción que se ha empezado, o un plan, o un proyecto que se tiene ante la presencia de obstáculos y o un peligro. O sea, voy avanzando, encuentro un peligro o encuentro un obstáculo, encuentro algo para desanimarme y ya bajo los brazos y me vuelvo atrás. Queridos, eso es retroceder. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que nada nos tiene que hacer retroceder. Hermanos, debemos extendernos hacia adelante, poner la mirada en todo lo que el Señor ha marcado en lo bueno. No debemos seguir enfocados en nuestras propias cosas, hermanos, porque cuando estamos enfocados en nuestras propias cosas, nos quitan de la presencia de Dios. Debemos desenfocarnos de los vicios, de las adicciones, aún relaciones destructivas. ¿Cuántos en este año tendrán y tienen que quitar personas de los WhatsApp, hermanos? Porque lo que no te bendice, te maldice. Lo que no te bendice, y aún a veces son familiares, hermanos, y no se le parte el corazón, pero hay que hacerlo. O marcarlo en límites. Porque no pueden inmiscuirse en tu matrimonio, no pueden inmiscuirse en tu finanza, no pueden sacarte lo que tú ganas desesperadamente aquí, mientras ellos capaz que por ahí lo están gastando de cualquier forma. Queridos, ¿cuánto tenemos que empezar a aprender? Queridos, ¿cuánto tenemos que desprendernos de los rencores, de las amarguras? Debemos avanzar en pos de lo que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, si retrocedemos, no agradaremos al Señor. Mire, hermanos, vivir con fe significa no descuidar ni renunciar a lo que el Señor nos ha dado. Porque yo tengo un objetivo y ese objetivo nos tenemos que lanzar. Y ese objetivo es Cristo. Y ese objetivo es alcanzar las promesas del Señor. Cuando hoy estábamos cantando y yo me imaginaba de pronto danzando delante de la presencia del Señor, cuando esté delante de Él y corriendo para abrazarlo. Porque tengo deseos. Y si quiero vivir un poco más, no le voy a decir que ya la quiero palmar, pero también anhelo. Dijo el apóstol Pablo, estamos en este tiempo, en nuestra carne, pero realmente anhelamos ya estar en la presencia del Señor. Pero mientras estamos en esta carne, en este tiempo, no lo vivamos arrastrando los pies. Aprovechemos a ser felices. Estábamos preparando que tenemos la semana próxima unos días. El domingo estamos aquí, no vaya a pensar, ¡ay, no van a estar los pastores! Estamos aquí. Pero tenemos
una conferencia para las personas que están solas, divorciados, separados, solos. Y yo estaba preparando y digo yo, ¿cuántos se enfrascan en su propio dolor, en su propio, y no viven ni disfrutan la vida como tiene que ser? Pero eso no es solo para los que están solos y para los que de pronto no tienen una pareja al lado o algo, pero aún estando casados y no disfrutan de lo que tienen. Y en este estudio yo estaba poniendo y escribiendo qué es lo que impide que los matrimonios sean felices. ¿Sabe qué? El propio egoísmo, el querer tener la razón, el costarme bajar la cabeza. Los que están casados saben que es así, ¿sí o no? Amén. El amar más al otro que a mí mismo. Pero cuando no hay eso, entonces entran las dificultades, los pleitos, los celos, ahí. ¿Qué diferencia de poder vivir feliz y en la presencia del Señor? Con lo que el Señor nos ha dado. Queridos, debemos aprender que nada tiene que tirarnos para atrás. Dice la palabra del Señor, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Hermanos, Dios te ayuda. Amén. Por lo tanto, aférrate al Señor y piensa, dice la palabra del Señor, que dice, el justo vivirá por fe, o sea, creyendo en el Señor, sosteniéndonos en el Señor, apoyándonos en el Señor, mirando al Señor, que si retrocediere, no agradará mi alma. Hermanos, ¿cuánto necesitamos afirmar nuestro pie para que no se salga de la senda y que no estropiemos nuestro caminar? Hermanos, no pongamos la atención en cosas que nos acarrearán destrucción, como los problemas, las pruebas, las riquezas que a veces queremos tener, el estar mejor económicamente, y a veces terminamos malgastando nuestra alma, poniendo los ojos en las cosas del mundo, poniendo la mirada en cualquier cosa menos en el Señor. Hermanos, qué importante poder caminar mirando al Señor. ¿Saben que hoy veníamos para aquí y a la mañana temprano iban unos ciclistas? Y de pronto algo que pasó se me volvió una parábola, porque venían unos bien mirando así para adelante, pero venía uno y de pronto hace así para atrás, y cuando hizo así para atrás casi se come uno de esos que hay en Camelia, vieron que son negros ahí, claro, porque desvió. Y yo en el momento pensé, eso nos pasa a nosotros, cuando desviamos nuestra mirada de Cristo, podemos torcernos en el camino. Hermanos, qué importante saber, el Señor nos abraza, nos levanta y nos sostiene, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, porque si retrocedemos, no agradaremos al Señor. Y algunos dicen, no, el Señor ama a todo el mundo. Sí, el Señor ama a la humanidad, pero tiene propósito con los que están en sus caminos. Amén. Queridos, oramos al Señor, cerramos nuestros ojos, oramos al Señor. No se distraiga por nada. En esta mañana, querido, tenemos que saber que aunque andemos en valles de sombra de muerte, tal vez atribulados en estos momentos, tal vez con dificultades o viendo lo que se viene por delante, tal vez, como dijo el apóstol, tal vez desnudos, pobres, enfermos, tristes, solos, pero no queremos retroceder en el camino de la fe.